Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos una vez más en esta reunión que el Señor, por su gracia, nos ha permitido. En esta ocasión, queridos hermanos, queremos hacer alguna oración por la madre de un hermano de la iglesia que está en el hospital, y creo que, y estoy convencido que todos juntos y por cada uno de nosotros, si tenemos familiares que están enfermos, se unan a esta oración pidiendo la recuperación, la salud a través de la gracia y misericordia del Señor, ¿no? Damos la bienvenida una vez más. Esta es la Iglesia Cristiana. La misericordia de Dios es infinita y estamos en la célula cristiana virtual. Mi esposa tiene la palabra. Vamos a leer un salmo primeramente antes de la oración, y les invito a que abran sus Biblias en Salmos 42. Salmos capítulo 42. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos la gloria y la honra, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre Santo, porque nos permites ver, Señor, un día más, Señor, tus maravillas, la creación, Señor, los cielos hablan de ti, Padre, todo habla de ti, Señor. Oh poderoso Dios, aquí estamos, Señor, en comunión con nuestros hermanos, Padre. Yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sople de los cuatro vientos y llegue, Señor, a todos los hogares, Padre Santo, donde, Señor, han abierto su corazón, Padre. Pon en nosotros un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Un corazón dispuesto, Señor, a ser obedientes, Padre. Abre nuestro entendimiento, Padre, porque eres tú quien lo haces, Señor. Quita toda turbación, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Solo tú mandas la palabra, Señor, y es hecho, porque tú eres el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía, Padre. En esta oración, Señor, te presentamos a la madre, Señor, del hermano Rafael, que está en el hospital, Padre. Te pedimos, Señor, que obres con poder y gloria, Señor, en su salud, Padre. Pon tus ángeles, Señor, alrededor de ella, Padre. Usa a los doctores, las enfermeras, todos, Señor, los que están interviniendo, Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo, Señor, a tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Tantas oraciones que nos piden, Padre, y aquí estamos, Señor, clamando, Señor, intercediendo, Señor, por cada uno, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, usa, Señor, a mi esposo, Padre, que no sea palabra de él, Señor, sino tu Espíritu Santo, Señor, fluye a través de él, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza y la vamos a poner de inmediato. Aleluya. En el nombre de Jesús.
Entre niños de azucenas y flores del campo, alaben a Dios y vosotros los santos, alaben. Y vosotros sus santos, alaben. Gracias, Señor, por haberme llamado, siendo polvo de la tierra, y sin ser antes nada, tú me diste la alegría, y así quitaste mi carga. Y vosotros sus santos, alaben. Gracias, Señor, por haberme tú llamado, siendo polvo de la tierra, y sin ser antes nada, tú me diste la alegría, y así quitaste mi carga. Alaben. Y vosotros sus santos, alaben. Y vosotros sus Gloria a Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Nombre que es sobre todo. Aleluya, Santo Israel. Te alabamos, te bendecimos tu santo nombre. Vamos a la palabra del Señor. En esta noche quiero llamarles a meditar en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. El tema para hoy ha sido titulado ¿Qué a ti? El último diálogo entre Jesús y Pedro. Gloria a Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras y en el capítulo 21 de Juan, 21 de Juan, versículo 15. El tema de esta enseñanza es ¿qué a ti? Pero ¿qué es lo mismo? ¿A ti qué? Juan, capítulo 21, versículo 15. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Entramos en oración.
Amantísimo Dios y Padre glorioso, Señor. Gracias, Padre, por confiarnos tu palabra, Señor. Inmerecedores, Padre. Pero sabemos, Padre, que has visto nuestro corazón, Padre. Y tú, Padre, como el perfecto alfarero, estás trabajando en este barro, Señor. Te suplico, Padre Santo, quita toda aspereza de mi corazón, quita toda maldad, Padre, todo odio, todo resentimiento, Señor amado. Yo quiero servirte integralmente, Señor, a ti. Oh Dios maravilloso, yo no tengo compromiso con ningún hombre, Señor, solamente contigo, mi Dios amado. Serte fiel a ti, a tu palabra, Dios. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, ayúdame en esta enseñanza. Amén, Señor, amén. Tomen asientos, queridos hermanos, en la comodidad de su hogar. Vamos a entrar a esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón, que la hemos titulado, como ya les dije, ¿qué a ti? ¿O a ti qué? ¿No? Voy a ponerles al frente a un varón siervo del Señor, cuyo carácter daba mucho que hablar. De hecho, tiene dos nombres, como ya lo vieron en las Sagradas Escrituras. Simón Pedro, hijo de Jonás, cuando le preguntó su primera pregunta. Al comienzo se muestra el carácter decidido cuando empezó su ministerio, cuando fue llamado por el Señor directamente. Fue decidido, impulsivo y presto a la acción, sin medir consecuencias. Así somos nosotros cuando somos jóvenes. Nosotros nos dan alguna idea para hacer algo o apoyar algo. A veces, muchas veces, no medimos las consecuencias, ¿no? Lo único que queremos es agradar al amigo o tener esa satisfacción personal de haberlo hecho. Y así era el carácter de Pedro. Era un ser humano común y corriente, un pescador, ¿no? Y sin medir consecuencias, aquel estaba dispuesto, pero él sí estaba dispuesto a su primer llamado, a dejar su trabajo para seguir al Señor Jesús, al Maestro de Maestros, dejar su casa, dejar su familia. Él estaba dispuesto. Y al final de la historia de la pasión de Jesucristo, Pedro estaba dispuesto a hacer prevalecer sus razones e incluso con la fuerza. Su impulso, su impulsividad permanece, como cuando le corta la oreja al siervo del centurión, cuando vinieron a arrestarle al Señor Jesús. Pero sus miedos no le abandonaron después de su transformación. Lo que lo hizo objeto, recordarán ustedes, de la crítica de Pablo, que lo llamó hipócrita. El hermano Pablo lo llamó hipócrita a Pedro, siendo mal ejemplo para Bernabé. Recordarán, ustedes lo pueden ver en Gálatas capítulo 2, versículo 13. Ahí Pablo llama la atención a este varón. Pero, queridos hermanos, yo no quiero ponerles en contienda a estos dos varones, siervos del Señor, siervos que ambos hicieron gran obra en el Evangelio de Dios, para las almas, dejarnos esta herencia que hoy tenemos del Nuevo Testamento. Pablo construyó, hizo 13 obras, y Pedro las hizo 2, pero en las 2 está resumido todo lo que habló Pablo en sus epístolas, en esas 3 epístolas. Los 2 murieron para Cristo, los 2 fueron mártires, los 2 predicaron. O sea, yo no quiero ponerles en contienda, ese no es mi afán, pero así sucedió. Pablo llamó la atención a Pedro. Pedro es al mismo tiempo ingenuo y temeroso, así como honesto, hasta llegar al arrepentimiento más sincero. O sea, en el fondo de su corazón había esa nobleza,
un ejemplo que nos da a cada uno de nosotros, que si tenemos un error, nuestro corazón tiene que bañarse de esa nobleza. Hoy si no la tenemos, quizás la tenemos oculta, o quizás llevamos encima un peso que no la dejamos desarrollar. Tenemos que pedirle al Señor en oración y en súplica, decir: déjame entrar en tu regazo, Señor. Dame esa honestidad. Hazme puro delante de ti. Nosotros podemos recibir cosas espirituales que el Señor nos ha ofrecido en sus promesas y están tipificadas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, queridos hermanos. Era un apasionado, perceptivo, con un alto sentido de justicia, según los esquemas, orgullosos y humilde a la vez, hermano. Pero hay muchos de nosotros que somos orgullosos y ahí nos quedamos parados como el burro, así nos den palo, no queremos movernos. El orgullo de nosotros predomina sobre cada uno, haciéndonos, hermanos, necios, sordos, testarudos y, por qué no decirlo, ciegos, hermanos. Estamos haciéndoles ver el problema del pecado, estamos haciéndoles discernir para que su cerebro pueda entender, porque en la palabra dice: ámame con entendimiento, entiéndeme, mira, escucha lo que yo digo. Y si no entendemos, entonces ¿dónde está la revelación que quiere darnos? Esa revelación viene sin ningún obstáculo, porque viene del cielo a todos los hijos que se presentan a Él pidiéndole con un corazón sincero. Amén, gloria a Dios. No, podríamos decir que siempre hubo polos marcados en la personalidad de Pedro. Sí, expresa gran fe y al instante ha sucumbido ante la duda. Así lo vimos en la historia de Pedro. Una de las cosas que más nos enamora en la Biblia, queridos hermanos, es la sinceridad con la que manifiestan los testimonios de vida de cada uno de los apóstoles que siguieron al maestro de maestros, a este maestro itinerario, hermanos, que no tenía un lugar donde asentar su cabeza. Nos muestra tal como somos humanos, sin idealizarnos, sin perjuicios, sencillos, simples, hermanos. Qué difícil es encontrar ahora a un hermano o una hermana simple, sencilla. No, tenemos que hacer una pantomima, parecemos monos tratando de figurar para que nos cataloguen o nos tomen en cuenta, hermanos. Por otro lado, cuando Pedro prometió dar la vida por Cristo, por eso digo, tenía polos marcados de personalidad, expresaba gran fe y a la vez al instante había sucumbido en la duda. No. Cuando él prometió dar la vida por el Señor, él no mintió, queridos hermanos. Él lo dijo de corazón. Él lo dijo lo que había dentro de él. Pero es que muchas veces nosotros, queridos hermanos, no nos damos cuenta que ante la tentación somos diferentes. Nosotros prometemos el oro y el moro a todas las personas o a todas las cosas. Prometemos ser buenos esposos, buenos hermanos, prometemos ser buenos trabajadores. Eso está en nuestro corazón y lo queremos hacer así de corazón. Pero la tentación esta tentación es más fuerte, la que nos hace cambiar. E incluso la tentación puede transfigurarse en cómo vamos a perder la vida para nosotros reaccionar en defensa propia y negar todo precepto que nosotros habíamos tenido formados en nuestro interior, hermanos. Eso le pasó a Pedro. Pero no cabe la menor duda que él amaba al Señor y que quería defenderlo. Pero cuando su vida estaba en peligro, ¿qué pasó? Lo negó. Y el Señor le anticipó. Cantaré el gallo 2 veces y tú me negarás 3, le dijo. Sí, mintió.
no mintió. Ustedes me dirán, pero si tal Pedro negó 3 veces a Jesús, ¿cómo vamos a seguir su ejemplo? Sí, es verdad, pero como yo les dije anteriormente, él no mintió, sino que fue orgulloso, hizo que en su intención, su ideal, tampoco él pudo ver su interior, él no conocía su corazón, y nosotros somos idénticos actualmente, hermanos. No conocemos nuestro corazón y queremos darle a la carne flores. No le dé flores a la carne porque le llevará a pecar. Romperá todos sus estatutos, toda su moralidad se irá al piso. Entonces, pidámosle al Señor que nos aleje de toda tentación a la que no podamos resistir. Amén. La humanidad que nosotros llevamos es digna de tener mucho cuidado. Por eso en nuestras oraciones tenemos que clamar diciéndole al Señor: ayúdame a huir de mí mismo. Amén. Porque somos inclinados al pecado, hermanos. Sí, hermanos. La fecha más probable, continuemos con esta pequeña historia que he preparado del hermano Pedro. La fecha más probable de su muerte en el año 67, según la tradición, murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo romano. Sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, donde a principios del siglo IV se edificó, en el tiempo del emperador Constantino, se mandó a construir una basílica. Así como muchos de nosotros, la fe de Pedro fue creciéndose y consolidándose, pasó de la impulsiva insensatez a una fe a toda prueba. Y Pedro era humano, y el Señor lo amó, y Pedro sirvió al Maestro a pesar de su humana debilidad. Es una historia que pasó Pedro casi similar a la del hermano Pablo. Pablo tenía otro nombre, Pablo de Tarso. Saulo de Tarso tenía otro nombre. Y cuando fue transformado por el Señor Jesús, tomó otro nombre y se llamó el hermano Pablo. Imagínense, ahora Pedro negó al Señor, como les había dicho, y usted lo puede ver, esa negación. ¿Quién no sabe de las 3 veces que negó Pedro en Lucas? Usted lo puede ver en el capítulo 22, ¿no? Y Marcos también en el capítulo 14. Lo tipifican como negó al Señor. Pero mire cómo después de la transformación que él tuvo del Espíritu Santo, convirtiéndole de esa vida pasada, de esa fuerza que él tenía, de esos ímpetus, de su mal carácter que él tenía, ¿no? Lo transformó, hermanos. Él lo negó en Lucas, como les digo. Pero en Hechos capítulo 13, del versículo 13 al 14, él da un discurso en el pórtico de Salomón. Les invito a irnos a Hechos capítulo 3, versículo 13. 2, 3 páginas. 2 paginitas más adelante nada más. Capítulo 3 en Hechos, versículos 13 y 14. Dice su palabra. Es el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Dice el 13: el Dios de Abraham e Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato. Negaste, dice, mire, él lo negó, pero ahora es transformado y él protesta y sugiere, hermanos. Se ve la transformación de él, ¿no? Negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El 14, escuche, dice: mas vosotros negaste al santo y al justo
y pedisteis que os diese un homicida. Imagínense, fue cambiado nuestro Padre Celestial por un homicida. Ahí ustedes se dan cuenta, hermanos, cómo la transformación de Pedro fue hecha, hermano. Él hablaba ahora de cuidado de negarse del Señor cuando Él lo negó. Si ven esa transformación que hace el Señor, ¿y por qué no va a ser con nosotros si nosotros adoramos al mismo Señor de antes, desde los principios del mundo? Él puede transformarnos a través de su Espíritu Santo. Entonces yo les invito a que tengamos esa confianza que Él va a hacer esa transformación de nuestras esposas en su carácter, de nuestros esposos en su carácter. En nuestra vida cotidiana vamos a ser mejores personas si nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo, siendo Él nuestro alfarero, que quite todas nuestras inmundicias y todas nuestras cosas, hermanos. Amén, gloria A continuación veremos qué el Señor pregunta enseñando en esta prédica. Algunos pudieran pensar que Pedro, después de la negación y de la restauración que el Señor hizo de él, en esa mención sutil tan precisa de Marcos en el capítulo 16, versículo 7, dijo el Señor: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. O sea que el Señor ya le dio el permiso de predicar su palabra. Mire, no, ya estaba bastante preparado para asumir el servicio al cual el Señor ya le había llamado. Sin embargo, no era así. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación. Faltaba un toque final y definitivo de sellar la personalidad nueva de Pedro. Un toque absolutamente demoledor para la vida de Pedro en adelante. Les pedimos, por favor, que anulen los micrófonos de las personas que están en línea. Cancelen los micrófonos, por favor. Gracias. Sin embargo, aquí ese golpe de gracia ocurrió aquella mañana junto al mar de Tiberias. En Juan 21, donde acabamos de leer nuestro versículo, después de la pesca infructuosa de aquellos 7 discípulos, como dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 21, y usted no pierda, regrese a Juan capítulo 21 para que usted pueda leer esa última conversación entre Pedro y el Señor Jesús, y de comprobar la abundancia que hay en Cristo, se produjo un diálogo altamente significativo entre el Señor y Pedro. Hay 3 preguntas que el Señor Jesús, y más adelante también una respuesta. Pedro, por su parte, tiene 3 respuestas, como los vemos allí. Acabamos en nuestro texto bíblico, leímos una respuesta y una pregunta. Y una pregunta. Las 3 preguntas de Jesús tienen un diferente grado de intensidad y están hechas en orden descendente. El Señor pregunta en sus sucesivos momentos: Simón, voy a leerles las preguntas del Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Ah? La segunda pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La tercera: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? No, las preguntas tienen una especial fuerza y solemnidad al ir encabezadas por el nombre completo e incluso nombrando al padre de Pedro. ¿Cómo puede verse? Las preguntas pretenden demostrarle al primero de los discípulos que su amor no tiene mucho valor, hermanos. Y ustedes van a decir: ¿cómo que no tiene mucho valor? Se van a darse cuenta. Ese amor no sirvió a la hora de ser interrogado por las criadas en el patio de Anás cuando lo negó. Así que ahora es puesto en su verdadero lugar. Una tras otra las preguntas lo desnudan y lo demuelen. O sea que esa coraza, ese no conocerse de su corazón estaba siendo demolido con esas preguntas.
No acaba aún de reponerse de la primera y ya viene la segunda y enseguida viene la tercera, hermanos. Mire cómo el Señor trabaja con nosotros, hermanos. A veces nos estamos levantando de la primera caída y ¡pac! Nos viene la segunda caída, nos viene la segunda prueba. Y apenas estamos saliendo de la segunda prueba y ¡pac! Nos viene la tercera. ¿Por qué? Para enseñarnos. Pero ¿por qué no somos tan dóciles para poder atender y ser buenos a la primera? ¿Por qué esperar que el Señor tenga que sacudirnos, dejar que Él nos sacuda el enemigo, hermanos? Seamos obedientes, seamos dóciles en el corazón, dejémonos guiar, dejémonos de preceptos, seamos sencillos delante de Dios. Amén, gloria a Dios. No solo estaba claro ahora si Pedro amaba al Señor más que los otros discípulos, tampoco estaba claro si le amaba de verdad o siquiera le creía. Veamos ahora las tres respuestas de Pedro. Ponga atención a las tres respuestas de Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. La segunda. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. La tercera. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y esta fue dicha con tristeza, hermanos. Pedro nunca dijo aquí que lo ama. Mire, hermanos, qué diferencia está en decir que te quiero o que te ama. De modo que de partida reconoce que no hay la debida intensidad en su afecto como para usar la palabra amor. Y así hay muchos esposos que nunca pueden decirle a su esposa te amo. Solo no, yo sí te quiero, mi amor, te quiero, pero decir te amo les hace difícil decir a su esposa que yo la amo, o viceversa. Su esposa no le puede decir a su esposo que la ama, que le amo, te amo, porque no hay suficiente amor, o quizás lo decimos de labios para afuera, pero cuando suceden esas cosas, las relaciones tarde o temprano se desmoronan, porque todo es fake, todo es falso. Por lo tanto, tenemos que nosotros ser honestos y sinceros, porque ¿quién es el que escudriña nuestro corazón? El Dios eterno, queridos hermanos. De Él sí no nos podemos esconder. La segunda respuesta todavía no sale su sorpresa y la repetición de la pregunta y contesta igual que la vez anterior. Pero la tercera, la respuesta dada y la tristeza la acompaña, son reveladoras del conocimiento que Pedro ha alcanzado de sí mismo. Ya no era como fue al principio, hacer lo que él quería, sino que él le delegó al Señor. Le dijo, tú sabes, dando a entender que él ya no sabía. Mire ese cambio, mire lo que es estar en el conocimiento de Dios, dejarse llevar de la sabiduría de Dios. Ese es el conocimiento que ha alcanzado de sí mismo, que era lo que en definitiva el Señor quería que Pedro alcanzara. Y eso quiere de nosotros: honestidad, sinceridad, integridad de nuestros actos, en todos nuestros actos. Amén. Hasta para hacer el amor con la esposa, íntegros. Santo Dios, en el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre. Pedro dice, tú lo sabes todo. Bajo esa frase hay el reconocimiento de su precariedad y que el Señor le ama a pesar de eso. ¿Qué podrá esconderle a Él? ¿Y quién? Nadie, hermanos. No hay nada para el Señor, Él lo sabe todo. Antes había presumido, ahora deja en las manos del Señor la valoración de su amor. Pedro sabe
que de alguna manera él ama al Señor, pero ya no confía en sí mismo como para ni siquiera decirlo, queridos hermanos. La presunción de Pedro es definitivamente hecha pedazos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que esa presunción definitivamente se haga pedazos en nuestro ego? ¿Cuándo dejaremos que nuestro espíritu crezca para que nuestra alma merme? De ahora en adelante, la prueba concreta de su amor al Señor no será una hermosa y vehemente respuesta, sino un hecho concreto, reiterado 3 veces por el Señor: apacentar al rebaño de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amar al Señor no será decir algo bien, sino hacer lo que el Señor le pida que haga. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Obediencia. Amén. Ser obedientes. El Señor responde. Pero todavía falta la estocada final, como quien dice. Todavía le falta el adorno al plato, hermanos. Porque no solo conforme el Señor con de asegurar que la personalidad de Pedro sea férrea y no cambiante, y no que esté con un paso atrás, con un paso adelante, un paso a la izquierda, no, sino que su caminar sea correcto en la línea exacta de la voluntad perfecta de Dios. El Señor no se siente conforme, pero todavía le faltaba este otro aspecto: el viejo Pedro caiga definitivamente y se haga polvo. Después de esto ya estará preparado para el Pentecostés. Gloria, aleluya. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser revestidos de la gloria y del poder del Espíritu Santo de Dios? Aleluya, santo es el Señor. Mientras el Señor y Pedro hablaban, ahí continuando, estamos en el capítulo 21, dice, y ya cuando habla con su hijo amado, dice ahí, ¿no? Dice, Pedro, dice, mientras el Señor y Pedro hablaban, se acercaba Juan. Pedro le ve y le pregunta al Señor, ¿y qué de este? Como quien dice, ¿qué de este hombre? ¿O cómo le irá a él? Eso quiere decir, ¿qué de este hombre o cómo le irá a él? Cuando dice, ¿y qué de este? Y el Señor, ¿qué le dice, hermano? Ponga atención a las palabras del Señor. Cuando nos preocupamos de quién no debemos preocuparnos, que el Señor responde según la Biblia. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, el título de nuestra enseñanza, que a ti, o lo que es lo mismo, y voy a ser un poquito duro, a ti, ¿qué te importa? No, pero el Señor no es duro. El Señor, en su amor, en su sapiencia, le dijo, que a ti, y que a ti. Sígueme tú. ¿Cómo hay que seguirle al Señor? En camino recto, con pasos firmes, ¿sí o no? Siendo honesto, sígueme tú, le dijo. O sea, preocúpate tú de tu relación con Dios. La actitud de Pedro aquí es la misma de los labradores. ¿Se acuerdan esa historia? Y quizás vamos a dar una enseñanza. Es una enseñanza muy hermosa que la encontramos en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. La viña que estaban contentos con su salario, ¿recuerdan? Mientras no miraron el salario que habían recibido los demás, la envidia les transformó el gozo en amargura, hermanos. La envidia, hermanos. Oh, Dios santo, nos libre de la envidia, hermano. A veces daña los corazones. Y lo peor de todo es que nos hace revelar la verdadera
las verdaderas cosas que tenemos guardado en nuestro corazón. La envidia lo hace. Sí, porque Pedro miró y tuvo envidia de Juan. Sabía que Juan era el amado del Señor y ahora le venía siguiendo, como reclamando en el lugar que ocupaba en el corazón del maestro. O sea, él sabía que él era el discípulo amado y eso le disgustaba, tenía envidia. Ahora que Pedro, que sabía confirmado en la obra de Dios, ¿qué papel ocuparía Juan? ¿Sería su lugar en ella? El Señor le dice a Pedro, y también nos dice a nosotros, queridos hermanos, yo veré lo que hago con mis otros siervos. A ti no te debe importar el lugar que ellos ocupen en mi obra. Amén. Lo que te debe importar es que me sigas tú y mires tu propio caminar y luches por esforzarte, porque la salvación es individual. Amén. Pedro y Juan habrían de vivir muchas gloriosas jornadas juntos, pero eso fue posible porque Pedro, el impetuoso y avasallador, había muerto. Ese hombre antiguo había muerto ya junto al mar de Tiberias. Las tres preguntas y una respuesta. Esas tres preguntas del Señor como un resumen, y la respuesta que da la pregunta de Pedro debería ser suficiente para derivarnos a cada uno de nosotros. Como muchas veces nosotros en nuestro modo de hablar revelamos la verdadera realidad que hay en nuestros corazones, porque de lo que hay en el corazón emana la boca. También a nosotros el Señor conoce nuestra realidad y lo engañoso de nuestro corazón. El problema es que nosotros no lo conocemos. Por eso nos hace bien ver la luz de este diálogo que muestra nuestra propia desnudez, nuestra absoluta precariedad, queridos hermanos, y convencernos no solo de lo que no le amamos al Señor como debe ser, como presumimos, sino que tenemos un corazón envidioso, hermanos. Si vemos a un siervo de Dios que ora más y estamos orando, es que él no trabaja, es que él tiene tiempo, yo no tengo tiempo, ¿a ti qué? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si lo vemos y nos juzgamos, habremos vencido, queridos hermanos. Si nosotros lo tomamos para nosotros, en el buen sentido de edificación personal, habremos vencido una importante batalla con nosotros mismos, hermanos, quizás derrotándole totalmente al ego que hay en cada uno de nosotros. Habremos vindicado al Señor y habremos reunido las condiciones mínimas para que Dios pueda comenzar a utilizarnos de verdad y Él se manifieste en nuestras vidas, queridos hermanos. Ese es el objetivo de esta su iglesia, la misericordia de Dios, que es infinita. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor amado, Dios eterno, por tu verdad absoluta, Padre, en tu palabra que nos regalas, Padre. Oh Dios de la gloria, gracias por esos ejemplos que tú viviste con tus discípulos, Señor, que ahora nos sirven de escuela para edificarnos, Señor, edificar el cuerpo de Cristo, tu iglesia, Padre. Dios maravilloso, te pedimos por cada uno de los que están al otro lado de la cámara, sean tocados, Señor, con tu Espíritu, Señor, Dios maravilloso, y lo poco que hayan retenido, de fruto al 1000 por 1000. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Espíritu Santo de Dios, a cada uno de mis hermanos.
que están en línea y los que escuchan en las redes sociales. Amén, Señor, amén. Vamos a saludar con cada uno de ustedes